¿Quién heredó el imperio de las drogas de Pablo Escobar? Más allá de la sombra de Escobar, emergieron nuevos titanes del narcotráfico. Prepárate para un viaje profundo que revelará lo que sucedió tras la caída de El Patrón. Si piensas que sabes toda la historia de Pablo Escobar, piénsalo de nuevo. El 2 de diciembre de 1993, los ecos de los disparos resonaban en los tejados de un barrio de Medellín. Aquel día, la historia de Colombia vivió un giro significativo. El infame Pablo Escobar, el patrón, caía abatido, poniendo fin a su reinado de terror. Sus hazañas, oscilando entre lo brutal y lo benéfico, habían dejado huella en cada rincón del país. Su imperio, el Cártel de Medellín, había revolucionado el narcotráfico a una escala global, dejando atrás un legado de sangre y cocaína. Durante años, con una mezcla de carisma y crueldad, Escobar había tejido una red intrincada de violencia, corrupción y poder que impactó no solo a Colombia, sino el mundo entero. Con su caída, se abrió una puerta y se cerraba otra, creando un vacío en el lucrativo mundo del narcotráfico. La muerte de Escobar era la culminación de años de persecución, una victoria tanto para el gobierno colombiano como para las agencias estadounidenses que habían invertido recursos significativos en su captura. Pero, como ocurre con todos los imperios, especialmente en un negocio tan rentable, cuando uno cae, otros están listos y esperando en las sombras para ocupar su lugar. En el horizonte, un rival que antes había permanecido más en las sombras comenzó a emerger con fuerza: el Cártel de Cali. Con menos publicidad pero con igual o mayor astucia, había sido una entidad en constante evolución, creciendo silenciosamente mientras el Cártel de Medellín acaparaba los titulares. Bajo la dirección de los astutos hermanos Rodríguez Orejuela, junto con otros capos de renombre, este cártel tenía una visión diferente. No confiaban tanto en la fuerza bruta como en estrategia. Su modus operandi era infiltrar estructuras gubernamentales, sobornar oficiales de alto rango y expandirse en silencio, con una meticulosidad casi empresarial. Medellín, la ciudad que una vez fue el pulso del narcotráfico mundial bajo el yugo de Escobar, quedó sumida en el caos tras su muerte. Las cenizas del Cártel de Medellín, aún humeantes, representaban una oportunidad dorada para aquellos que habían esperado pacientemente su momento en la sombra. El Cártel de Cali, astuto y estratégico, supo ver y aprovechar esta brecha en el mercado del narcotráfico. Con una vasta red de conexiones políticas, la capacidad de sobornar a quienes estaban en posiciones de poder y un sistema de distribución que rivalizaba con las operaciones logísticas de grandes corporaciones multinacionales, el Cártel de Cali escaló rápidamente para convertirse en el principal proveedor de cocaína al mundo. Mientras que el Cártel de Medellín había basado gran parte de su operación en la intimidación y la violencia cruda, el Cártel de Cali optó por una táctica más refinada, aunque no menos letal. Su operación se asemejaba a la de una multinacional. Estaba apoyada en una estructura corporativa bien establecida, con departamentos dedicados a la logística, las finanzas y, por supuesto, a la seguridad. Las inversiones legales en empresas y propiedades no solo camuflaban sus enormes ganancias, sino que también les daban una fachada de respetabilidad. Sin embargo, como en cualquier operación de tal magnitud, los problemas no tardaron en surgir. El éxito desmedido trae consigo no solo riquezas, sino también enemigos, y el Cártel de Cali no fue la excepción. A pesar de su preferencia por la discreción y el sigilo, las tensiones comenzaron a burbujear debajo de la superficie. Las luchas internas por el poder, la paranoia alimentada por traiciones reales e imaginarias y la creciente presión de las autoridades colombianas y estadounidenses comenzaron a exponer grietas en lo que parecía ser una fortaleza impenetrable.
El imperio que habían construido con tanta meticulosidad y ambición estaba ahora amenazado desde dentro y desde fuera. El viento del cambio sopló a mediados de la década de 1990, llevando consigo un renovado sentido de determinación por parte de las autoridades. El gobierno colombiano, decidido a recuperar el control y a limpiar su reputación internacional, comenzó a intensificar sus esfuerzos contra los cárteles que habían dominado la escena durante tanto tiempo. Este empuje renovado no vino solo. El apoyo estadounidense, tanto en términos de inteligencia como de recursos, fue crucial para dar un giro en la batalla contra el narcotráfico. Se diseñaron operaciones tácticas masivas centradas en desmantelar la estructura de liderazgo del Cártel de Cali. Estas operaciones, basadas en años de recopilación de inteligencia y con una colaboración sin precedentes entre agencias colombianas y estadounidenses, comenzaron a dar frutos. Uno tras otro, los líderes del Cártel de Cali, aquellos que habían llenado el vacío dejado por el Cártel de Medellín, fueron capturados. Las imágenes de estos capos, antes intocables y ahora esposados, dieron la vuelta al mundo, simbolizando una victoria en la guerra contra las drogas. Sin embargo, este no fue el final del problema. Con la caída del Cártel de Cali, se dejó una vez más un vacío en el paisaje del narcotráfico colombiano. La naturaleza aborrece el vacío y en este caso fue rápidamente llenado, pero no por una única entidad dominante como en el pasado. Colombia entró en una nueva fase, una era de fragmentación. Emergieron las BACRIM, abreviatura de bandas criminales. Estos grupos, aunque más pequeños en comparación con los cárteles titanes del pasado, eran igualmente letales y ambiciosos. Operando a menudo en regiones específicas, estas bandas se enfrentaron en violentos enfrentamientos por el control de territorios, rutas de tráfico y mercados locales de drogas. El legado del Cártel de Cali y Medellín se dispersó en múltiples fragmentos, cada uno luchando por su pedazo de pastel. Con el crepúsculo de los cárteles más dominantes de la década de 1990, el escenario del narcotráfico colombiano sufrió una metamorfosis. Nuevos nombres, representando nuevas alianzas y estrategias, comenzaron a surgir del ocaso. El Clan del Golfo y los Rastrojos, entre otros, emergieron de las sombras para posicionarse como los nuevos titanes del narcotráfico en Colombia. Estos grupos, nacidos de la compleja amalgama de relaciones entre el narcotráfico, paramilitares y guerrillas, introdujeron al tablero del juego delictivo un nuevo tipo de violencia, a veces más cruel y despiadada. Estas organizaciones, más adaptadas a los tiempos modernos, expandieron sus tentáculos no solo en la producción y tráfico de drogas, sino también en la minería ilegal, el tráfico de personas y otras actividades ilícitas. Sus vínculos, en ocasiones, se entrelazaban con grupos armados como las FARC o el ELN, lo que les proporcionaba protección y acceso a rutas estratégicas. No obstante, Colombia, con su espíritu indomable y resiliente, no permaneció pasiva ante esta nueva ola de criminalidad. A pesar de décadas de conflicto y desafíos abrumadores, el país ha demostrado una capacidad impresionante para sobreponerse y reinventarse. Las generaciones más jóvenes que crecieron escuchando historias de los horrores y excesos de los años del auge del narcotráfico han buscado activamente un futuro diferente. A lo largo y ancho del país, iniciativas comunitarias, educativas y de desarrollo han florecido, buscando alejar a los jóvenes de las garras del negocio ilícito. Mientras que el negocio de la droga sigue siendo una sombra omnipresente en el paisaje colombiano, la luz de la esperanza sigue brillando con fuerza. Y aunque los desafíos persisten, la determinación de Colombia por construir un futuro más seguro y próspero, donde las historias de cárteles y narcos sean solo recuerdos del pasado, nunca ha titubeado.